de pie, hermanos. Si abre su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 14, y vamos a leer alternado. Vamos a leer algunos versículos aquí y luego empezamos. Ok, Lucas 14, vamos a leer del 25 al 31. Ok, dice la palabra de Dios, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, todos juntos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que edificar no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Todos juntos el 31. ¿O qué rey, el marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que tu palabra siempre nos ayuda, Señor, para poder seguir adelante, Señor, a cargar pilas, Señor, y para examinar nuestra vida, Señor, y para que nos podamos parecer un poco más a ti, Señor. Bendiga a mis hermanos, bendiga a cada persona aquí presente, Señor, y sobre todo, úngeme con tu poder, Señor, bendiga su palabra, y ayúdame a comunicar, Señor, lo que ha puesto en mi corazón, en nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Primeramente vemos aquí que el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en el versículo 25, dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Lo primero que vemos aquí, que el Señor Jesucristo, la única razón que hablaba a las multitudes era para predicarles y enseñarles. Y sabe que, hermano, esta noche yo estaba tratando de poner un título a este mensaje, ¿verdad? Pero este mensaje es para mí, para todos nosotros, y más que nada es para examinarnos dónde estamos parados, ¿verdad? Como decimos a veces. ¿Dónde estás parado tú? ¿Estás más para allá o estás más para acá? ¿En qué lugar estás parado? ¿Verdad? Yo le puse como título: ¿en qué grupo me encuentro? Vamos a ver 5 diferentes grupos de cristianos en la Biblia, y vamos a examinar nuestras vidas, en cuál de esos 5 estamos nosotros, ¿verdad? Y yo sé que yo nunca he hecho esto, ¿verdad? Pero necesito que me ayuden los hermanos, ¿verdad? Como le digo, les iba a poner de pie para que no se me durmieran. Necesito 5 de ustedes de este lado, unos 2 o 3 de este lado, 2 de este lado. Ok, acomódense aquí, traiga su Biblia, hermano, porque se trata de que estén aquí todo el rato. Y disculpen que los voy a tener de pie, pero después se pueden sentar. Unos 2 de este lado, hermano, para que no estén todos juntos acá. Ok, hermanos, primeramente vamos a ver que había el primer grupo, dice la palabra de Dios. El versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. El primer grupo, hermano, está las multitudes, que bien va a representar Manuel. Ahora vamos a ver algunas características que identifican las multitudes. Vaya conmigo a Marcos capítulo 3 y versículo 7 al 10. Marcos capítulo 3, versículos 7 al 10, dice la palabra de Dios ahí. 3, 7 al 10. Dice lo siguiente. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron a él. Ahí vemos las multitudes. ¿Por qué razón estaban ahí? Dice la palabra de Dios que porque miraban que hacía grandes cosas. ¿Qué cosas hacía?
Vamos a seguir ahí al versículo, vamos a ir al libro de Juan, libro de Juan. ¿Qué cosas hacía el Señor Jesucristo? Juan capítulo 6 y el versículo 2. Vamos a ver el primer grupo de cristianos que están aquí representados. Juan capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente, dice: y le seguiría gran multitud, ¿por qué? Veían las señales que hacía en los enfermos. Primeramente sanaba a los enfermos. No tan solo sanaba a los enfermos, pero vaya conmigo a Mateo capítulo 14, regrese hacia atrás y vamos a ver qué más hacía el Señor Jesucristo, aparte de sanar a los enfermos. Mateo 14, 13 al 21. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Mateo 14, versículos 13, dice: oyéndolo Jesús, se apartó de ahí a una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Ok, ahí lo están siguiendo. Vamos a brincar al versículo 15 para ahorrar un poco de tiempo. Dice: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ya era tarde, los discípulos están preocupados y dice que despida a la multitud. Pero ¿qué les dice Jesús? Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vemos, hermano, que la multitud lo seguía al Señor Jesucristo porque obtenía beneficios de él. Primeramente, el beneficio es que lo sanaba, le sanaba las enfermedades, y eso es bueno, ¿eh? Nosotros necesitamos venir a él para que sane nuestras dolencias. Pero no tan solo eso, les daba de comer. Muchos venían porque tenían el beneficio de que no tenían que gastar para comer. Pero ¿sabe qué, hermano? Algo que me llama mucho la atención es lo que dice ahí, dice el versículo 19: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 ¿qué? Panes. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es el pan de vida. Cuando nosotros nos referimos a panes, entendemos que es un pan que sirve para alimentarse físicamente. Pero vaya conmigo a Juan capítulo 6, nuevamente. Juan capítulo 6 y versículos 48 al 51. Dice la palabra de Dios ahí. Versículos 48 en adelante dice lo siguiente, dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo quiero aplicar esto, hermanos, espiritualmente hablando. La palabra de Dios nos dice que las multitudes los seguían porque les daba de comer, los sanaba. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo les salvaba, les daba el pan de vida. Quiere decir que les predicaba y las multitudes eran salvas. ¿Sí me están siguiendo, hermano? El Señor Jesucristo, Él mismo era el alimento de ellos. Él les salvaba. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Pero vea el versículo 60 ahora. Versículo 60 ahí mismo en Juan. Dice lo siguiente, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Aquí vemos la reacción de la multitud, hermanos. Recibían los beneficios, el Señor les predicaba, pero algunos de ellos dicen, esta palabra que el Señor predica es dura, me conviene estar aquí, me alimenta físicamente, me ha salvado, pero es dura esta palabra. Brinca al versículo 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hermanos, el primer grupo primeramente le seguían porque tenían un beneficio. No tan solo físico, pero espiritual. Les daba el pan de vida que era el mismo. Los que querían eran salvos, los que no, obviamente, no lo rechazaban, dice la palabra de Dios. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. En esa multitud, en ese grupo, había gente que no creía. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Vemos el primer grupo, hermanos, que el primer grupo, una multitud, le seguía, pero algunos de ellos no eran salvos, no creían. Es el primer grupo. Vamos a ver el segundo grupo, hermano. Dice la palabra de Dios, si va conmigo a Lucas capítulo 10, un poquito más atrás, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, vamos a ver un segundo grupo. Estamos las multitudes, y dice el versículo 1, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros, ¿qué? 70. Ahí vemos otro grupo. Estaban las multitudes, y dice la palabra de Dios, cuando les daba, les alimentaba, estaban contentos, pero cuando les predicaba, algunos decían, esta es dura es la palabra, y muchos de ellos no creían. Ahora vemos el segundo grupo, dice aquí la palabra de Dios, designó el Señor también a 70. Estos son los 70, este grupo son los 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Hay un segundo grupo, hermanos, que son los 70. Ahora brinca al versículo 17, ahí mismo, Lucas 10, 17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sabe qué? El Señor Jesús los mandó con autoridad, ¿verdad? De sacar demonios, de sanar enfermos. Ellos vienen bien gozosos y le dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en su nombre. Y ve lo que dice el Señor Jesucristo, versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, yo me puse a pensar, ¿qué clase de respuesta es esta? Póngase a pensar un poquito, hermano. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, Satanás ya ha sido derrotado. ¿Por qué te gozas en algo que no debes ni de tener en cuenta? Ya el diablo ya está vencido, tú eres un vencedor. Yo te mandé a predicar porque ya Satanás está sujeto. Yo te di el poder. ¿Y qué les dice después? Dice, pero, versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A los 70 llegan gozosos, hermano, hicieron su trabajo, lo que los mandó el Señor Jesucristo, y tal vez ellos esperaban que les felicitaran, los reconocieran, les dieran tal vez un premio, tal vez era campaña, ¿verdad? Necesitaban un premio. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo, yo te mandé a hacer algo, se te sujetan los demonios, pero yo quiero que tú te goces en esos nombres que están siendo escritos en el libro de la vida. ¿Sabe qué, hermano? Lo mejor que podemos hacer nosotros, no esperar reconocimiento, no esperar atención a nosotros, pero gozarnos que estamos mandando nombres escritos en el libro de la vida. Es el segundo grupo que vemos, hermano. Vamos a ir más adelante, vamos a ver ahora el Mateo, ahí mismo, capítulo. Vamos a ir a Mateo, perdón. Estamos en Lucas, vamos a ir a Mateo. Vamos a ver otro grupo, hermano. Vamos a ser un poquito rápido porque yo sé que el tiempo se va rápido. Mateo, y regresa para atrás, vamos a ver otro grupo ahí. Mateo capítulo 10 y versículo 1.
dice lo siguiente: entonces, llamando a sus ¿qué? 12 discípulos. Vemos las multitudes, los seguían por conveniencia, algunos de ellos no creían. Vemos los 70 que esperaban reconocimiento, tal vez esperaban que el Señor Jesucristo les diera premios por lo que habían hecho, y Él dice: hey, regocíjense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero aquí vemos otro grupo, hermanos. Dice la palabra de Dios: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos aquí otro grupo, hermano, los 12 discípulos. Siga ahí al versículo 5. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos este grupo de discípulos, hermanos, son 12. Y la palabra discípulo, lo escuchamos del pastor Córdoba, dice: la palabra discípulo son personas que se someten a las enseñanzas de su maestro y entregan su vida para servir a otros. Ahora, vemos los 12, tienen la misma comisión: vayan y prediquen. Pero regrese conmigo a Juan, hermanos. Juan capítulo 6. Vemos algo aquí que el Señor Jesucristo le dice a este grupo, a sus discípulos. Juan capítulo 6, versículo 66. Dice la palabra de Dios ahí. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí está hablando de la multitud que volvió atrás. Pero vea lo que dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los ¿qué? A los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sabe qué, hermano? Podemos estar en este grupo de los 12. Perdón, de los 12, véngase para acá, hermano. De los 12, pero el Señor Jesucristo no te tiene amarrado ahí. Por eso Dios nos da libertad de escoger. Y dice: hey, ¿se quieren ir ustedes también con la multitud? Porque yo no los puedo tener afuera. Y ¿sabe qué, hermano? Lamentablemente, si ve ahí conmigo, en este grupo, versículo 12, en este grupo de los 12, perdón, había alguien que no de verdad estaba en serio. Vaya, siga ahí leyendo, dice: dijo entonces Jesús a los 12, versículo 67: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuche lo que dice el Señor Jesucristo. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y uno de vosotros es diablo. ¿Sabe qué, hermano? Podemos estar en ese grupo de la multitud. Podemos estar en este grupo de los 70, podemos tal vez estar en el de los 12, pero aún estando en ese grupo, hermano, tengamos cuidado de que no seamos un Judas. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo conocía. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo conoce a cada uno de nosotros. Yo puedo aparentar, todos podemos aparentar delante de la gente, pero delante de Dios, Él nos ve tal y como somos. ¿Sabe qué, hermano? Ahí tenemos otro grupo de los 12. Pero aún en ese grupo, hermano, dice la palabra de Dios, había un diablo. Había alguien que solamente actuaba como cristiano, hablaba como cristiano, se juntaba con gentes cristianas, pero no era cristiano. Vamos a ir al siguiente grupo, hermanos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5. Vemos las multitudes, vemos los 70, vemos los 12, pero hay otro grupo, hermano. Marcos capítulo 5 y versículos 35 al 37. Dice lo siguiente: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro?
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. El versículo 37 dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Aquí tenemos un grupo más pequeño, hermano. Tenemos a Pedro, tenemos a Juan y tenemos a Jacobo. Dice la palabra de Dios más adelante: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Quién estaba con él otra vez? Pedro, Juan y Jacobo. En la palabra de Dios nos dice que eran los más íntimos de Jesús. Ahí está otro grupo, hermano. Ese es el otro grupo de 3. Ahora estos 3, hermano, dice la palabra de Dios que obedecían al Señor. Ahí veo la obediencia. Eran hombres obedientes a lo que Dios les pedía. Muchas veces nosotros, hermanos, obedecemos tal vez nomás los que nos convienen. Por eso yo dije al principio, yo me estoy examinando yo mismo. Examínese cada uno de nosotros, ¿verdad? En qué grupo estamos, porque podemos estar allá en la multitud. Estamos haciendo mientras nos conviene, mientras nos dan cosas. Estamos aquí tal vez para que nos reconozcan, o estamos aquí, pero la verdad no estamos aquí. No somos de aquí. Porque sabe que, hermano, lo hemos visto. Hay gente que estaba aquí con nosotros que no están, porque tal vez no eran de nosotros. Y actuaban como cristianos, vestían como cristianos, hablaban como cristianos. Y sabe que, hermano, yo no entiendo eso. Yo como hijo de Dios, ¿verdad? Cuando yo hago algo malo, el Espíritu Santo me dice: hey, ¿qué pasó? Y sabe que, hermano, aunque nadie me mire, aunque yo sepa que nadie me vio, pero el Espíritu Santo me trae convicción, me redarguye. Pero aquí vemos este grupo, hermano, de 3. Y dice la palabra de Dios que eran hombres obedientes. Marcos capítulo 14, va más adelantito, vaya conmigo ahí. Capítulo 14, versículos 32 al 34, dice lo siguiente. 32 al 34 de Marcos 14. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahí están los 3. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Algo que yo noto de estos 3 también, hermano, es que ellos velaban y oraban con Dios. Y sabe que, hermano, usted no se va a juntar si usted es un hombre que le gusta orar, una persona que le gusta ganar almas, usted no se va a juntar con alguien que no le gusta hacer eso. El Señor Jesucristo obviamente iba a orar y los invitaba a ellos. ¿Sabe qué, hermano? Dice la palabra de Dios que estos eran hombres de oración, aunque Él les reprendió, ¿verdad? Que no pudieron orar por Él como por una hora, mas sin embargo ellos oraban. Vemos este grupo, hermanos, de 3. Ahora, vaya conmigo al libro de Juan otra vez, ahí más atrásito, más adelantito. Aquí vemos a otro. Tenemos la multitud, tenemos los 70, los 12, los 3, pero vea que allá también hay una persona de qué lado, y vamos a ver quién representa a él. Juan capítulo 13, versículo 23 al 25. Juan 13, 23 al 25, dice lo siguiente. Dice: y uno de sus discípulos, el cual Jesús, ¿qué? Amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que le iba, de quien hablaba. Él entonces, recostado acerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Sabe qué, hermano?
personalmente, ¿verdad?, me gustaría ser como ese apóstol. Pero lamentablemente muchas veces estamos allá en la multitud. O estamos en los 70, queremos reconocimiento. O estamos en los 12, estamos sirviendo, pero muchas veces no estamos de veras ahí. O estamos los 3 ahí. Pero la meta de nosotros debería ser como el apóstol Juan. Estar recostado en el pecho de nuestro Salvador. ¿Y sabe qué, hermano? Lo podemos lograr. Vaya conmigo al libro de Daniel. Juan no era exclusivo, hermanos. Juan no tenía una exclusividad para estar al lado del Señor Jesús. Dios nos da esta oportunidad a cualquiera de nosotros. Libro de Daniel 10, capítulo 10, versículo 19. Dice lo siguiente. Daniel capítulo 10, versículo 19. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ahí vemos que Daniel estaba orando, hermano. Usted tal vez ha leído la historia. Viene el ángel y le dice lo siguiente: y me dijo, muy amado. Cada uno de nosotros, hermanos, somos amados por Dios. Y nosotros lo podemos ver en que Él dio la vida por nosotros. Pero no tan solo para salvarnos, pero Él quiere tener esa comunión con usted y conmigo. Él quiere que seamos un Juan. Examine, hermano. ¿Está en el grupo de la multitud? ¿O está en los 70? ¿O está en los 12 incluso? ¿Está en los 3? Pero que nuestra meta sea estar allá, recostado en el pecho de nuestro Salvador. Ahora, ¿por qué Juan estaba ahí? ¿Por qué logró? Bueno, vamos a ver que él no lo diga. ¿Qué es lo que Juan tenía que le puso en ese lugar? Vamos a regresar a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos 20 al 25. Vamos a seguir leyendo ahí. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo en que la cena se había acostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Ahí vemos la historia. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Note lo siguiente que dice el apóstol Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan, hermanas, se dio cuenta la grandeza de nuestro Dios. Estaba convencido del poder de nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Dios, y que no cabe en el universo. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces nosotros nos estamos cohibidos de hacer cosas para Dios, porque pensamos: no, tengo que tener esto por si Dios me falla, o tengo que hacer esto por si acaso Dios. Técnicamente lo que decimos nos falla, pero ¿sabe qué? Dios nunca nos va a fallar. Hermanos, y si estamos aquí es porque le hemos creído que Él nos puede usar. ¿Y sabe qué, hermano? Hay que examinarnos en qué grupo estamos.
Ahora, algo que yo noté, hermano, y vaya conmigo al libro de Juan, ahí mismo, un poquito más atrás, Juan 21, 3, versículo 3. Vaya conmigo algo que puede suceder con nosotros. Versículo 3 dice, Juan 21, 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahí vemos, hermanos, que Pedro estaba en este grupo de los tres. Pero hubo un tiempo donde él dice, yo voy a pescar. Se desanimó, hermanos, y se regresó a este grupo. Ahora, ¿por qué yo digo que estuvo en este grupo? Bueno, lea conmigo. Siga ahí al versículo 5. Dice la palabra de Dios, dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Note el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Se ciñó de su ropa porque se había despojado de ello. ¿Sabe qué, hermano? Pedro estaba aquí, estaba íntimo con Jesús. Era de los más cercanos, era de los tres más cercanos. Pero decidió volver a su vida pasada. ¿Y qué sucede cuando usted regresa a la vida pasada? Se le olvidan sus convicciones. ¿Y qué fue lo primero que hizo Pedro? Andaba casi desnudo más bien dicho. ¿Y sabe qué, hermano? Lo que yo noto cuando alguien se aleja de la iglesia, se aleja de las cosas de Dios, lo primero que cambia, hermano, es su vestimenta. Y qué triste, hermano, que un hijo de Dios, salvo por la gracia, salvo por la sangre preciosa que Él derramó, le demos la espalda y lo entreguemos y lo crucifiquemos. Porque ¿sabe qué? Nosotros lo crucificamos. Vaya conmigo a Mateo 27. Mateo 27, ya estoy terminando. 27, versículos 20 al 22. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros retrocedemos y volvemos con el grupo de la multitud? Vaya conmigo a Mateo 27, 20 y 22. Dice lo siguiente. 20 y 22 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron ¿a quién, hermanos? A la multitud, a ese grupo, que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. ¿Sabe qué, hermano? Podemos llegar incluso a estar aquí, donde estaba Juan, recostado en el pecho de Jesús. Pero por alguna cosa que pase en nuestra vida, podemos retroceder y regresar a ese grupo y condenar a nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todo lo que haya hecho por nosotros, darle la espalda y pedir el mundo en vez de Jesús. ¿Qué dijo la multitud? Hey, danos a Barrabás, danos la maldad, y lo justo, condénalo. Qué triste, hermano, pero muchas veces es lo que hacemos. Tal vez empezamos en este grupo, nuestra vida espiritual va creciendo, vamos obedeciendo a Dios, llegamos incluso a estar allá en el pecho de Jesús, pero retrocedemos. ¿Sabe qué, hermano? Esta noche examinémonos.
¿En qué grupo estamos? Déjele leo algo que yo estaba leyendo. Este libro lo compré con el hermano Córdoba, no vaya a pensar que es un libro que no conseguí con alguien cristiano, pero déjeme leerle esta historia solamente y con esto termino. Había una persona que se llamaba Boyan de Ploiești en Rumania, 1964. Dice, el día que el pastor Boyan, era un pastor de Molestia, lo dejaron en libertad, un funcionario comunista le preguntó, ¿y qué va a hacer ahora? Boyan respondió, comenzaré mi labor cristiana con o sin su permiso, exactamente donde la dejé cuando ustedes me arrestaron. El pastor cumplió su palabra y en consecuencia tuvo que presentarse de nuevo ante el tribunal. El juez comunista le preguntó, ¿se arrepiente de haber predicado ilegalmente? ¿Por qué razón dictan ustedes leyes que prohíben hacer aquello que el Dios le agrada? Fue lo que le respondió. Si ustedes las implementan, recibirán el castigo de Dios aquí en la eternidad. Aquí y en la eternidad. Le recuerdo que no tiene permiso para predicar, le contestó el juez. Él le contesta, Dios no solo me da permiso para predicar, sino que me ordenó hacerlo. Lean ustedes mismos la orden. La encontrarán en el Evangelio de Mateo 28, 19 y 20. El pastor fue sentenciado a 8 años de prisión. Ya había pasado antes 3 años de cárcel. ¿Sabe qué, hermano? Cuando estemos en una situación similar, que al paso que vamos, no falta mucho, hermano. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Vamos a decir, no, pues yo nomás iba a la iglesia, pero yo no me considero un seguidor de Jesús. O usted se va a parar por Cristo. Va a llegar el tiempo que tenemos que llegar a ese punto, hermanos. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo dijo lo siguiente en el libro de Hebreos. Suponemos que él lo escribió, ¿va? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10 y con esto terminamos. Hebreos capítulo 10, versículos 37 y 38. Hebreos 10, 37 y 38 dice lo siguiente: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y sabe que, hermano, la venida del Señor Jesucristo ya está pronto en venir. Pero mientras viene el Señor Jesucristo, dice lo siguiente, dice versículo 38: mas el justo vivirá por fe, y si qué retrocediere, no agradará mi alma. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros somos libres de decidir lo que podemos hacer o lo que debemos hacer. Pero ¿sabe qué? Dios no le agrada que volvamos atrás. Y ¿sabe qué, hermano? No todo el tiempo vamos a ir corriendo a una misma velocidad. Pero cuando nos cansemos un poquito, hay que echar un paso a la vez. No todo el tiempo vamos a tener esa misma energía, ese mismo ánimo. Pero lo importante es no dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado. Yo lo digo por mi hermano. Yo no todo el tiempo ando con esas ganas de venir a visitar, de salir a testificar, pero una vez que ya salgo a testificar, gano la primera alma. Hey, esto es bueno. Dios se agrada de mí, aunque yo no lo quiero hacer a veces. Y Dios pone esas almas y yo digo, wow, ahí está la necesidad ahí. Nunca se acaba la necesidad. ¿Y sabe qué? Es lo que Dios nos ha mandado, para ir y dar el pan de vida a la gente que no lo tiene. ¿Y sabe qué, hermano? Examinémonos esta noche. ¿En qué grupo estamos? ¿Estamos en alguno de estos grupos? Todos aquí los que estamos en alguno de estos. La pregunta es, ¿usted estaba tal vez en este grupo de los más íntimos y ha regresado hacia atrás? Hey, Pedro regresó,
Pero lo bueno de Pedro que no se quedó allá. Enseguida, si miramos ahí mismo la historia, es cuando el Señor Jesucristo le dice: Pedro, ¿me amas? Dice: apacienta mis corderos. ¿Sabe qué? Pedro volvió otra vez a donde él estaba. Y Pedro murió crucificado boca abajo por la causa de Cristo. ¿Sabe qué, hermano? Podemos retroceder un poco, pero no nos quedemos ahí. Hay que cambiarnos de grupo. ¿Okay? Los 12, los 3 o incluso allá. Que nuestra meta sea estar allá, al lado del Señor Jesucristo, recargados en su pecho. Hermanos, Dios me los bendiga y gracias por estar aquí. Vamos a orar.